Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta su casa, la Iglesia San Marcos. Estamos muy contentos de poder vernos el día de hoy y tener la posibilidad de acercarnos de la mano como congregación a compartir un tiempo especial con nuestro Dios, en la necesidad tan grande que tenemos de alabarle, no solo de manera individual, sino también como cuerpo. Porque eso es lo que somos, el cuerpo del Señor que hoy ha venido a poder compartir juntos de este tiempo. Quiero invitarles a que por favor lo hagamos empezando con la lectura de la palabra, que por favor abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Daremos lectura a los versículos del 4 al 12, primera de Pedro 4, versículos del 4 al 12. Conforme lo vayan encontrando, les invito por favor a que tengan la bondad de ponerse de pie para dar paso a esta lectura congregacional. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 4 al 12. Tengan la bondad de ponerse de pie. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, como los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos este tiempo especial y la posibilidad de poner a tus pies la exposición de tu palabra. Yo te pido por favor, Señor, que dispongas nuestros oídos, nuestros corazones, que podamos estar atentos al mensaje que tú tienes para nosotros en tu palabra, Señor. No hay desperdicio alguno en una letra ni en un punto de lo que tú nos dejaste. Ministranos por favor el día de hoy. Y que desde este púlpito, Señor, sea tu palabra predicada, tu verdad la que sea llevada a los corazones y a las vidas de las personas, Señor, manteniéndonos alejados de cualquier corriente del mundo para escucharte a ti y solamente a ti. Añade bendición, por favor, a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dirija hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días nuevamente. Siempre es una bendición el poder tener estos espacios para compartir la palabra y predicarla. Y al mismo tiempo se vuelve un ejercicio desafiante. Como desafiante es practicar la palabra de Dios y ponerla por obra, que es una de las cosas que más hemos dado la vuelta en el último ciclo. Este ciclo que ha sido desafiante porque nos ha llevado a transitar en una serie de errores y contradicciones que cometen y cometemos a lo largo de la estructuración de la palabra como tal, de la predicación y la enseñanza desde las iglesias. En ningún momento, sí quisiera ser enfático, amados hermanos, hemos pretendido siquiera o hemos puesto como objetivo el hecho de adoptar una falsa posición de superioridad sobre nada ni sobre nadie. En absoluto. Hemos señalado los errores, hemos señalado las cosas que se enseñan mal, porque eso es lo que la palabra nos manda hacer, lo que Dios nos ha mandado hacer. Sin embargo, en ningún momento hemos pensado que somos mejores que cualquiera de los que eventualmente fueron engañados por esas corrientes del mundo y de la carne, porque no lo somos. Somos exactamente iguales, amados hermanos. Tenemos la misma necesidad de Dios en nuestras vidas. Tenemos la misma necesidad de un Dios que nos transforme, que nos ayude
y que nos permita hacer las cosas de la manera correcta. Yo quiero invitarles, amados hermanos, a que meditemos seriamente en lo que tenemos para el día de hoy, porque justamente vamos a tener un espacio para compartir y para ver lo que hemos estado hablando en este instante. Quisiera hacer énfasis en la carta de Pedro por un momento, solamente a manera de introducción, que lo voy a hacer en un momentito más, sin antes reflexionar en algo importante. Hemos hablado de las cosas que se dicen en otros lados, de las cosas que dicen los no creyentes, pero la verdad, amados hermanos, es que nosotros no podemos ni debemos en ningún momento pensar que como creyentes y como cristianos somos mejores que ellos, ni tampoco que somos mejores que los que están con nosotros aquí. Y esa partecita de ahí nos genera a veces dificultades. Quisiera solamente puntualizar un error, discúlpeme, leí capítulo 4, es del capítulo 2 lo que leí, esa es la porción que nos está impulsando el día de hoy, mil disculpas por eso. Y en ese espíritu, hermanos, quisiera que nosotros entendamos con claridad lo que hemos afirmado con respecto al respeto y al cariño a los demás. Cuando nosotros vemos o sabemos que no estamos acá para ser superiores que nadie, que no lo somos, es fácil decirlo, fácil entenderlo y fácil compartirlo. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, cuando el que comete el error es nuestro familiar, es nuestro amigo, es nuestro conocido? Cuando es alguien a quien nosotros conocemos de cerca, ¿cómo se comporta nuestro corazón? Quisiera sacar este pensamiento general respecto a la falsa sensación de superioridad para aterrizarlo en algo concreto. ¿Qué sucede si la persona que falló fue su socio que lo estafó? ¿Qué pensamos de él? ¿O qué pasa si es que es su familiar, es su cercano el que no le dirige la palabra por mucho tiempo, por años? Hay distanciamientos en las familias. Hay familias que permanecen peleadas por décadas. Hay algunas que no se reconcilian nunca. ¿Qué sucede, hermanos, cuando es su amigo, su íntimo amigo el que le ofendió? ¿O qué pasa cuando es se habla de aquel político prófugo que robó y desfalcó a las arcas de los ecuatorianos? ¿Acaso nosotros no nos sentimos mejores que ese familiar, que ese socio, que ese amigo, que ese político? Cuando nosotros enfrentamos la igualdad de necesidad de Dios, la tenemos que hacer con todos y en todo momento, no solamente en el discurso que damos en la iglesia, sino que debemos entender que esas personas que he mencionado y tantos otros tienen la misma necesidad de Cristo que tengo yo, y que yo no soy mejor que ellos. Porque tal vez sí, un amigo me ofendió a mí, pero tal vez yo fui el amigo que ofendió a alguien más. Tal vez hay un familiar que no habla conmigo, pero yo soy el familiar que no habla con otro. Hermanos, nosotros debemos vernos reflejados en las actitudes del resto de personas porque somos idénticos. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento nos puede pasar exactamente lo mismo. Podemos caer en el mismo error, en la misma dificultad. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? ¿Cómo quisiéramos ser tratados por las demás personas cuando somos nosotros los que pecamos o ofendemos? Es interesante meditar esto con nombre y con apellido. Quizás sintió usted cuando les mencioné al socio, al amigo, al político, al familiar, esa sensación en la parte baja del estómago de molestia y de rechazo, porque uno se enoja, ¿verdad? Se acuerda lo que le hicieron y automáticamente algo hierve en nuestro interior. ¿Sí se han dado cuenta que somos así? Empezamos a sentir esto y nos volvemos a acordar de lo que pasó. Dice la canción que recordar es volver a vivir, y eso es cierto, pero cuando nosotros no hemos perdonado, ahí es verdad. Cuando yo no he perdonado a mi prójimo, entonces me acuerdo y me enojo, me acuerdo y me molesto. Significa que yo no he perdonado a la persona de una manera efectiva. Y que además me siento mejor que esa persona, porque cuando yo siento que soy yo el que tiene que dar el perdón y no lo doy, yo me siento automáticamente superior a la otra persona. De manera práctica. ¿Sí? Y es ahí cuando caemos en el legalismo. El título del mensaje de hoy es que el legalismo no es cristianismo. ¿Sí? El legalismo significa llevar al extremo la aplicación de la palabra. Es que yo sí vengo los domingos, es que yo sí sirvo, es que yo sí predico, yo sí hago, yo canto, yo lo que sea. Pero atrás estoy peleado con mi papá y no hablo con mi papá. ¿Cómo doy testimonio si no hablo? ¿Cómo le doy testimonio a mi hermano con quien no he hablado en años?
¿No será, amados hermanos, que éramos nosotros los llamados a llevar el evangelio a la casa, sobre todo aquellos que como yo vienen de hogares que no son cristianos? Pero por rencillas, por verle a la gente por encima del hombro, nos olvidamos de la misión principal que tenemos, que es llevar el evangelio y la buena nueva a la gente que como yo también lo necesita. Sí, porque usted y yo un día estuvimos al otro lado de ese río. También necesitábamos que alguien nos venga a compartir la palabra, y ese alguien vino y la compartió, y por eso estamos usted y yo aquí. Dios le usó a esa persona y aquí estamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos llamados a hacer lo mismo y nos resistimos a la voluntad de Dios? Y ponemos excusas, y ponemos obstáculos, y nos justificamos. ¿Cómo voy a ir yo a compartir el evangelio a esta persona que me hizo tanto daño? Hermanos, ¿acaso ustedes no han hecho daño a alguien más? Yo sí, yo he hecho mucho daño en mi vida. Me arrepiento horriblemente, me avergüenza. Por eso cada vez que yo veo que Dios tiene misericordia de mí, me motivo a hacerlo con el resto. Porque si Dios a mí me perdonó lo que me ha perdonado, uno va a perdonar a los demás. Hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 44 al 46, en el marco del Sermón del Monte, dice lo siguiente: pero yo os digo, dijo el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y es cierto, porque cuando hablamos de amor, hablamos del amor que es sencillo, pues. Hoy estamos celebrando el Día del Padre acá en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, los que tenemos la bendición de tener a nuestros padres y abrazarles, qué lindo que es. Quienes ya los perdieron los recuerdan con cariño, pero qué lindo, esto es fácil. Pero ¿qué pasa cuando eventualmente somos hijos de padres que quizás nos abandonaron? De padres que estuvieron ausentes. ¿Les recordamos con el mismo cariño? Quizá no con el mismo cariño, pero sí debemos recordarles con el mismo respeto y orar porque Dios ponga paz en mi corazón si ellos ya no están con nosotros y si todavía están en esta tierra, para que eventualmente Dios nos ayude a restaurar esa relación, a ponernos en paz en esa relación. Porque no podemos caminar como cristianos libres cargando cadenas voluntariamente. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años, predicando acá sobre la liberación de los apóstoles de la cárcel, recordábamos que se cayeron las cadenas. ¿Se acuerdan cuando cantaban en la cárcel? ¿Sí? Se cayeron las cadenas, podían salir libres y no salieron. A veces nosotros como creyentes hacemos lo mismo. Cristo nos da libertad, nos libera, somos libres, pero estamos cogidos de acá. Y no, es que no puedo irme. ¿Por qué? Porque no quiero soltar. No hay cadena aquí, no hay grillete. Yo estoy libre para caminar, pero no quiero soltar, no quiero abrir mi mano. Es más cómodo para mí seguir guardando rencor en mi corazón que vivir la libertad de la plenitud de Cristo. El corazón humano se acostumbra a vivir así. Sí ha oído usted que dicen que el ser humano es de costumbres, ¿verdad? Sí debe haber escuchado eso. Y sí, es cierto. Pero nos acostumbramos a lo bueno o a lo malo. Yo no puedo vivir así. Cristo no nos ha enseñado a vivir de esa manera. Piense usted en ese vecino incómodo que a veces todos tenemos, ¿verdad? Ese vecino que no saca la basura cuando debe, ese vecino que le parquea el carro al frente de la puerta de su garaje. Y esas cosas que nos van minando, ¿verdad? Finalmente usted ya ni dirige la palabra al vecino. ¿Se ha preguntado usted cuál es la necesidad que ese vecino tiene de Cristo? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No se ha preguntado usted que usted vive al lado de él por alguna razón específica y que por eso Dios no le mandó a vivir en otro lado y le dio otros vecinos? Piense detenidamente en lo que Dios tiene para usted. El lugar donde usted vive, el lugar donde usted sirve, el lugar donde usted trabaja, donde usted estudia, no son casualidad. Ese vecino de pupitre que tiene en el lugar de estudios que usted tiene no es casualidad. Dios le puso ahí por algo. Porque dentro de las 50 millones de posibilidades que habría, le puso al lado de usted. Y usted es un hijo de Dios y usted tiene una responsabilidad delante de Él. No para verle sobre el hombro, sino para verle a la par. Para amarle como Cristo nos amó. Porque como bien dice, ¿de qué sirve hablar de amor a los que nos aman? Los publicanos también hacen lo mismo. Nosotros estamos llamados a ser
distintos. Y hemos orado en este momento para pedir dirección del Espíritu Santo y que sea el Espíritu el que nos dirija a través de su palabra para entender lo que Él quiere decirnos hoy. Entonces hoy vamos a tratar un tema sensible, que es este tema de dejar de sentirnos superiores a los demás en el falso legalismo, para vivir realmente lo que es la unidad y la unanimidad en Cristo, pero no lo podemos hacer sino bajo la guía de la palabra y el Espíritu Santo ayudándonos a surcar este mar bonito a través de ella. Siempre que usted daba la palabra, pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios que en la hora del Espíritu Santo usted pueda ser abierto en el entendimiento. No sé qué pasó ahí. Que usted pueda, que yo pueda, que todos podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros, amados hermanos. Y en este contexto, el apóstol Pedro es reconocido autor de esta epístola, ¿sí?, por varias razones. Entre esas, las más sencillas. Si usted va al primer capítulo, versículo 1 de la primera carta de Pedro, dice, ¿no es cierto?, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Entonces creo que es bastante claro que Pedro es el autor de este tema. Sin embargo, algunos de los eruditos que estudian las Escrituras se han cuestionado en más de una ocasión sobre la veracidad de que Pedro sea el autor por la finura del griego que se utilizó en el texto original. Es decir, era un griego muy depurado, que ellos pensaban no podría venir precisamente de un pescador. ¿Sí? En este sentido, hay dos cosas que refuerzan, aparte de la obvia que él mismo pone adelante, ¿no es cierto?, diciendo que es Pedro el apóstol el que dirige la carta, que nos llevan a desvirtuar estos dos temas. Número uno, cuando ustedes profundizan un poquito en la cultura hebrea de aquel tiempo, los pescadores, a pesar de no ser la gente más culta, sí tenían un acceso a educación y a conocimiento superior, por ejemplo, a los pastores o a los campesinos de aquel tiempo. ¿Sí? De alguna manera su profesión, el hecho de estar transando, les obligaba a tener un poco más de conocimiento. Por lo tanto, no es que hablaban terriblemente o escribían recontra mal. Tenían un nivel de educación al menos medio. Tema número uno. ¿Sí? Y tema número dos, que cuando usted estudia tanto la primera como la segunda carta de Pedro, se va a dar cuenta que con facilidad, se va a dar cuenta que fue escrito por alguien a quien se le dictó la carta. Lo que en el antiguo mundo se llamaba un amanuense. Un amanuense es un escribano, alguien a quien se le dictaba y escribía. ¿Sí? Esto fue muy común, Pablo lo hizo, a pesar de que Pablo era una persona muy docta, también tenía amanuenses para escribir sus cartas. ¿Sí? En este caso Pedro también lo hizo y nos dice la tradición y la construcción histórico-teológica que seguramente ese amanuense fue Silas en persona, en el caso de esta carta. En esos casos se desvirtúa todo el tema y apuntamos directamente a Pedro el apóstol como el autor de esta epístola. En este caso, lo primero cuando nosotros hacemos hermenéutica es preguntar qué y luego a quién, ¿no es cierto? Ya sabemos qué se escribió y quién era la persona que fue el autor. La pregunta es a quién está dirigiéndose Pedro. Esto siempre como contexto para entender bien la porción bíblica. En este punto vamos a ver que Pedro estaba dirigiéndose a quién, según nos dice el mismo versículo. A los expatriados, versículo 1, ¿no?, de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según, versículo 2, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, y puntos suspensivos a los siguientes versículos. En otras palabras, ¿sí?, nosotros ya tenemos muy claro que se está dirigiendo tanto a los judíos como a los gentiles, como que se volvieron cristianos, que se convirtieron al cristianismo como tal. En este caso, no solamente a ellos, sino con un apellido especial, a los que estaban dispersos. ¿Dispersos por qué? Por la persecución de aquel tiempo. Cuando Pedro escribe, ya no solamente estamos viendo la persecución de la que eran objeto por el Sanedrín, por los judíos, sino que ahora también Roma se sumó a esto. Pedro muere bajo el imperio de Nerón, como tal, el famoso emperador romano. ¿Sí? Ustedes recuerdan que es recordado y reconocido porque incendió Roma, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Básicamente ese fue el momento. Y Nerón responsabilizó a los cristianos por el incendio de Roma, además. ¿Sí? Todo un personaje, ¿verdad? Y en este sentido los cristianos eran perseguidos por muchas personas en aquel momento y a ellos se dirige Pedro. El objetivo de la carta está directamente enfocado en el capítulo 4. Ustedes ven en el capítulo 4, por ahí hay un titulito en algunas Biblias que dice vivir para Dios. Es una carta de instrucciones que lo que busca es decirle, usted es cristiano, sea judío, sea gentil, no importa de dónde sea usted tiene que vivir así. Esta es la manera en la que usted debe comportarse como cristiano, como creyente. Y eso es muy importante en realidad, porque nosotros sabemos que el vivir del cristianismo no es solamente un tema de fe ni de dogma, sino de praxis, que nosotros queremos llevar a vivir de una manera diferente. No somos y no podemos ser como los demás, no en el sentido de superioridad, sino en el sentido de ejemplo.
Cuando me vean a mí, yo no puedo ser como el resto. No puedo ser como el resto de mis compañeros, no puedo ser como el resto de mis colegas. Debo ser distinto, no porque yo sea mejor, sino porque Cristo obró en mí. En este sentido, hermanos, volviendo al capítulo 2, la primera sección, ¿sí?, que está comprendida en los versículos del 4 al 10, se centra en fortalecer la identidad que debemos tener como creyentes y sustenta de dónde viene esa identidad. Y luego los versículos 11 y 12 nos van a aterrizar en lo que no tenemos que hacer. Se conectan con la mitad del 10, del 11 y el 12 y lo vamos a desagregar en este momento. Yendo en orden, versículos 4 y 5 de la porción de 1 Pedro 2. Acercándose a él, dice el versículo, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Alguna vez usted participó de esos talleres donde le preguntan quién es usted? Y usted dice, soy Sebastián, no, ese es su nombre. Soy economista, no, esa es su profesión. Y le empiezan a hacer, y le van puliendo esas cosas. Seguramente todos o la mayoría alguna vez en la vida participamos de ese tipo de talleres. Pero aquí lo que tratamos de hacer no es de preguntarnos cuál es nuestro nombre o a qué nos dedicamos, sino de que entendamos cuál es nuestra identidad en Cristo, a qué somos llamados a vivir, de qué manera, quiénes somos, qué es lo que Cristo está haciendo en mí, qué es lo que me identifica a mí como creyente. Ese es el objetivo fundamental de este asunto. Y aquí nos habla de que somos piedras vivas porque nos acercamos a la piedra viva, la única y verdadera piedra viva como tal. Es decir, nosotros éramos también desechados, nosotros no teníamos absolutamente nada bueno en nosotros y estábamos condenados, nacimos condenados. Sin embargo, la piedra viva que es Cristo nos hace que nosotros también seamos y nos convirtamos en auténticas piedras vivas, de la misma forma y de la misma manera. Es decir, hermanos, que nosotros somos distintos porque Cristo nos buscó a nosotros, porque Él nos llamó, porque Él murió, no por mí. No sé qué está pasando. No sé, ni idea. No me he movido mucho, vamos a hacerlo por acá. Y creo que es importante, hermanos, que nosotros entendamos con claridad que no ha venido de nosotros el ser distintos. No ha venido de nosotros el ser piedras vivas. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16 repite las palabras del Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es importante señalar, amados hermanos, que esta elección no solamente se refiere al tema de la salvación, pero por supuesto que somos salvos, eso es cierto. Que Cristo nos llamó a nosotros y no nosotros le elegimos a Él, eso es verdad. Sin embargo, no solamente fuimos llamados a decir, a ver Sebastián, ahora sí eres salvo y te siento por acá y me voy a buscar a los otros. Y tú te quedas ahí hasta que nos encontremos en la eternidad, como bromeamos en la escuela dominical hace un momento. La vida del creyente no solamente está llamada a vivir la eternidad, sino a vivirla en santidad. Lo que significa que yo empiezo a construir la santidad, Dios empieza a construir la santidad de mi vida desde el momento en que Él interviene en mi vida. Desde ahí empieza el proceso que nosotros llamamos de santificación o santificación progresiva, en donde Dios va puliendo su vida y la mía para que podamos ser cada día no mejores, sino más como el Señor Jesucristo. ¿Y por qué les digo no mejores? Porque cuando nosotros le buscamos dar falsas apariencias de piedad a lo que decimos, cometemos errores grosos. Por ejemplo, Señor, por favor, bendíceme para ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mejor que quién? Cuando yo pongo o incorporo la palabra mejor, automáticamente me estoy comparando con alguien más. Y eso, amados hermanos, es orgullo. Eso es orgullo. Yo no tengo que ser mejor que nadie, yo tengo que ser más como Cristo. Entonces la oración tiene que cambiar. Señor, el proceso de santificación que tú trabajas en mi vida es para que yo me parezca más a Cristo, no para que sea mejor que nadie. ¿Me explico? Cuando sacamos eso de nuestras palabras que suenan tan bonitas, empezamos a entender el sentido verdadero de la palabra. Ser más como el Señor, ser más como Él, ver las cosas como Él, sentirlas como Él. En otras palabras, emular el carácter de Cristo. Así tenemos que buscar ser. Entonces, abandonamos desde nuestro léxico todas aquellas cosas que nos dan una falsa apariencia de superioridad y abandonamos el legalismo que no queremos vivir.
para abrazar el amor en Cristo y la obediencia, pero claramente consensuada, alejada de creerme mejor que nada ni que nadie. A eso se refiere esta parte de acá. Amados hermanos, cuando Dios obra en nuestras vidas, nosotros entendemos que no pecamos menos, que nuestros pecados no son más pequeños que los de los demás, que no somos mejores personas, que no somos más santos. Simplemente somos pecadores redimidos, redimidos por Cristo, comprados a precio de sangre, y todo esto por amor. Ese es el tema, y en eso se reduce. Y podríamos cerrar la prédica en eso y dejar la idea hasta ahí, porque todo lo que vamos a ver ahora va a apuntar justamente hacia este centro, hacia esta afirmación. Afirmación, hermanos, que tiene que acompañarnos cada día de nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros pensamos que esto funciona como cuando aprendemos matemática. Cuando nos enseñan a sumar, ya pues seguimos, ¿verdad? Y por ahí alguien nos dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. Ojalá eso fuese cierto. Porque lo que yo les estoy contando en este momento, hermanos, tengo la certeza de que para la mayoría de ustedes no es nada nuevo. No es la primera vez que usted lo escucha. Pero tal vez sí, es una de varias en las que se está acordando. Y tranquilo, a mí me pasa igual. Por eso tengo que motivarles y motivarme a orar todos los días para decirle: Señor, hoy ayúdame a ser más como tú. Y mañana, ¿qué voy a decir? Hoy ayúdame a ser más como tú. Y pasado lo mismo. Y 3 días después lo mismo. No puedo dejar que se me olvide que yo debo ser como Cristo. Esta mente de aquí se olvida de las cosas, abandona los pensamientos, deja la fe y la reemplaza por ideas humanas, por lo que el mundo dice y repica. Así somos, hermanos. De ahí la importancia de permanecer en la fe. Día tras día, hermanos, amados hermanos, debemos regresar hacia esta verdad fundamental del versículo 6. Por lo cual contiene la Escritura, 2 puntos. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué se habla de vergüenza en esta porción, hermanos? ¿Acaso no es vergonzoso pecar? ¿Acaso no es vergonzoso reconocer que hemos ofendido y que hemos dañado a nuestro prójimo? Pero claro que sí. Eso no es algo que se dice con orgullo, se dice con vergüenza. Pero la palabra de Dios nos dice que en los méritos de Cristo no seremos avergonzados. Cristo no se va a parar a señalar nuestro pecado, sino que le dirá al acusador que Él murió por mi pecado. Es en los méritos de Cristo que yo obtengo la salvación y empiezo a ser santificado, no en los míos. Yo puedo arrepentirme y pasado volver a pecar, pero en los méritos de Cristo hay salvación, porque Él nunca pecó. Por eso me siento tan tranquilo, porque si se tratara de que yo ya aprendí la lección y con eso no vuelvo a pecar, estaría mintiéndoles y mintiéndome a mí mismo. ¿Cuántas lecciones damos por recibidas y cuánto pecado hay en nuestras vidas? Abunda, lo cierto es que abunda. El peso es enorme, es incalculable, pero Dios es fiel. Y si por ahí escuchan o te dicen en algún momento esa frasecita que anda pululando por ahí, de que existe colaboración humana en tu salvación, permíteme recordarte 2 versículos que van a despejar esa idea de tu mente. Romanos 10, 17, carta a los Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, es la palabra de Dios la que obra y lo que nos transforma. Número 1. Y si eso no queda claro, carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Oye, ¿y dónde queda mi participación en esto? No hay, porque Cristo es el que consuma la fe. En otras palabras, si por fe somos salvos, la fe me la regala Dios. Él me da con qué creer, no viene de mí. Mi corazón no puede generar una fe salvadora de ninguna forma, en ningún momento, en ninguna circunstancia. Si yo entiendo esto, que es duro de entender, no es fácil, automáticamente abandono el creerme más que en los demás, porque lo único que me hace distinto
no vino de mí. Fue Dios el que me salvó, no fui yo el que se salvó. Y es aquí donde me acuerdo de una frase lapidaria de un famoso predicador, instrumento de Dios sin duda, nuestro hermano Paul Washer, quien en algún momento afirmó que si al hablar de la salvación el 99.9% tuviese que ver con Dios y el 0.01 con nosotros, no habría salvos. Si es que hay el 0.01% de participación, no habría salvos, porque nosotros no alcanzamos ni eso, mucho menos algo más. Esa es nuestra condición. Y si esa es mi condición, reitero la idea, ¿por qué me siento mejor que los demás? ¿Alguna vez yo fui ese hombre o esa mujer que transita por la calle sin Cristo? Yo fui igual, yo transité igual y usted también. Y Dios tuvo misericordia de usted y de mí. ¿Qué le hace diferente del que ahora transita? Nada. Que Dios le escogió, que Dios le llamó, y eso es un regalo de Él. Hermanos, no me escogió porque era mejor, porque no soy mejor. Es más, si usted lo quiere ver con sinceridad, soy peor. Sí. Yo no tengo ningún reparo. Si hacemos una lista de pecados, yo les gano, amigos. Con vergüenza. Y por eso necesito de mi Dios. Usted necesita de Dios. No estamos en una competencia, pero sí estamos en una situación de necesidad tremenda. ¿Supieron ustedes del caso de esta pobre chica que falleció hace unos días después de haberse perdido por 3 o 4 días? Circularon videos en donde se le ve a la pobre chica caminar desorientada, por aquí y por allá, sola, siempre sola. Duele el corazón que ese tipo de cosas pasen, ojalá se esclarezca la situación. Pero más allá de eso, me sentí identificado porque cuando nosotros estamos sin Cristo caminamos igual, solos, abandonados, desorientados. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo regresó a ver al pueblo y se conmovió y lloró por ellos, porque les vio perdidos como ovejas sin pastor. Así caminamos nosotros cuando no tenemos a Cristo, igualitos, no hay diferencia. Pero hay una mano, la mano de Dios que nos toma por amor y nos trae al redil y nos libra de terminar en la trampa de la muerte. Porque sí, podemos perder la vida humana en cualquier momento, pero cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos de una eternidad sin Dios. Cuando hablamos de que Dios nos salvó, nos está salvando del peor escenario, de la peor de las tragedias. La eternidad la vamos a vivir. La pregunta es ¿con quién? ¿Con o sin Dios? Y en ese sentido, hermanos, yo quiero motivarles fuertemente a aceptar el rol que hemos aceptado como creyentes, el de abrazar a la gente en amor y en misericordia. Sí, al político corrupto, sí, al socio que le defraudó, sí, al familiar que le ofendió, al amigo con el que se distanció, a quien sea. Hay que abrazarnos en amor, porque es lo que Cristo hizo conmigo. Yo fui ese socio, yo fui ese amigo, yo fui ese familiar, yo fui ese político corrupto y Jesús me abrazó. Usted también tiene esa oportunidad hoy. El Espíritu Santo, hermanos, nos permite entender que el Evangelio no te dice que tienes que vivir sin pecado, sino que te enseña a vivir sin él. Porque sabemos perfectamente que no podemos vivir de una manera no pecaminosa porque está en mi naturaleza. Pero el Espíritu Santo me va capacitando para ir abandonando eso y parecerme más a Jesús. Eso es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Y además nos da un plus maravilloso: ver las cosas como realmente son. Versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, para todos los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. A lo cual fueron destinados. ¿Sí? Algunos fueron destinados para ser salvos y otros para ser desobedientes, eso es verdad. Hermanos, ¿por qué cuestionamos tanto la voluntad de Dios? ¿Por qué pensamos que nosotros lo haríamos mejor?
En algún momento, conversando con algunos hermanos, me decían, ¿tú todavía crees que Dios escoge? Hermanos, es lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia. Escogió a Abraham, escogió a Isaac, escogió a Jacob, escogió a Moisés. Y dejó a un lado a Esaú, y dejó a un lado a Ismael, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además, viendo lo que nosotros acabamos de leer hace un momento en esta primera carta de Pedro, Pedro nos dice, ustedes son linaje escogido y nación santa. Sí, fuimos escogidos también por gracia de Dios. ¿Por qué lo hace? Solo Dios sabe. ¿Me corresponde a mí cuestionarle a Dios por eso? De ninguna manera. ¿Quién soy yo? Cada vez que a mí se me ocurre cuestionar alguna cosa de Dios en mi vida, me acuerdo lo que Dios le dijo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo separé el agua de la tierra y la luz de la oscuridad? Cuando levanté todo esto que tú ves, ¿dónde estabas? Es lo que nosotros llamaríamos en nuestro tiempo actual una pastilla de Ubicatex 1000. ¿Quién soy yo, pues, para cuestionarle a Dios? Nada, ni nadie. Yo estoy aquí para obedecer, para agradecer, para alabarle, para amar a los demás. Fin de la historia. Nada más. Y nada más, y nada más. Hermanos, dígame usted, si esta obra de Cristo no es la muestra más grande de amor que la humanidad haya visto por alguien. Mandar a un inocente a morir por un montón de pecadores. Que además, después de que muere por nosotros, le seguimos criticando. Y seguimos pensando que podemos hacerlo mejor sin Él. Así nomás somos, ¿verdad? Así de lastimosa es nuestra existencia, así de triste es nuestra realidad. Pero no podemos quedarnos llorando, hermanos. Tenemos que hacer algo más. Versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado misericordia. Amados hermanos, Dios no nos apartó para dejarnos seguir viviendo como antes, sino para ser transformados, santificados y finalmente para anunciar las virtudes de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Qué maravilla que usted y yo seamos salvos. Gloria a Dios por eso. Pero si usted no le dice a la gente que quien murió por usted es Cristo, usted está incumpliendo un mandato divino. Que la única razón por la que usted está aquí es por la obra de Cristo. Que la única razón por la que usted es diferente es por la obra de Cristo. Muy bien. ¿Y quién es ese Cristo? ¿De quién estamos hablando? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, ¿y quién dicen la gente que soy yo? Y ahí lo vieron, ¿no es cierto? Como lluvia de ideas, que eres Elías, que eres Juan, que por aquí, por arriba. Todo bien. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Dijo el Señor. ¿Sí? ¿De qué Cristo le hablamos a la gente? La mayoría de nosotros venimos de un back católico romano, en donde nos dibujamos a un Dios viejito y bonachón de barbas largas sentado en un trono lleno de nubes que no ve para acá abajo, porque no se le ve. ¿Ustedes de verdad creen que Dios es así? No importa cómo luzca físicamente, Dios está mirándonos a todos, está pendiente de todos, sabe lo que pienso, lo que digo y lo que no digo. Sabe las intenciones de mi corazón, sabe cómo disfrazo las cosas de piedad. Es que lo hago por el bien, seguro. Si tú transgredes lo que la palabra de Dios dice, porque supuestamente lo estás haciendo por el bien de alguien más, tú estás siendo objeto de tropiezo para alguien. Porque Dios jamás te mandaría a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Nunca, por el bien de nadie. Ese es el enemigo susurrándote al oído. Mi abuelita, mi bisabuela, solía decirnos cuando éramos niños que cuando nos portábamos bien en la mesa, un angelito bailaba encima. Y cuando nos portábamos mal, había un diablito bailando debajo de la mesa. Todo eso es mentira, ¿verdad? Eso no es cierto. ¿Sí? Pero el punto, hermanos, es que como chiquitos entendíamos que había alguien más que estaba observando lo que hacíamos y que nos estaba llamando a vivir de una manera distinta y transformada. Tal vez siendo pequeños, pues no tuve la bendición de venir de un hogar cristiano, no conocía la verdad del Señor. Pero una vez que ya la conozco, que tengo la bendición de poder compartirla con mis hijos, como la tienen usted y muchos otros, no nos podemos quedar solamente abrazando esto para nosotros solos. Hay que decirle a la gente quién le salvó. Debería correr como loco y decirle, ¿saben qué? Soy cristiano.
Soy salvo por la obra de mi Señor Jesucristo. ¿Quieres conocerle? Yo te puedo presentar. Yo te puedo decir quién es. Ese que está cuidando de tu madre, de tu padre, de tus hijos. Ese que está pendiente de tus hermanos, de tu trabajo. Ese que ama a la persona con la que tú estás distanciado. Oye, si Él le ama a esa persona, ¿por qué yo no? Si me está diciendo que sea como Él. Porque además, Él también me está amando a mí. Porque cuando yo me distancio de un hermano, tengo la misma distancia de aquí a allá que de allá a acá. ¿O no? Porque a veces pensamos que el otro está más lejos que yo. No es así. Estamos a la misma distancia y por ende tenemos la misma responsabilidad. Hermanos, la respuesta es simple, ¿sí? Tenemos que aprender a vivir en el amor y abandonar las cosas que no nos sirven. Dice el apóstol Pedro que dejemos de lado las murmuraciones, decía, ¿verdad? Hace un momento. Yo les pregunto, ¿qué propósito? ¿Cómo nos ayuda a vivir el amor el juzgarnos entre nosotros? ¿De qué nos sirve además que nosotros no podamos dar testimonio a los demás del amor de Cristo? ¿Cómo nos ayuda en esta misión de presentar a Cristo el omitir el amor y dar lugar a una falsa apariencia de piedad, trayendo juicio y murmuración contra el resto? Ven, te voy a hablar de Cristo porque tú eres un pecador, mal hijo, mal amigo, ven. Les aseguro que no llegan a nada con eso. Y por cierto es verdad, pero no del otro. Yo fui un mal hijo, yo fui un mal amigo. Yo puedo serlo, pero la misericordia de Cristo me cubre y me lleva al arrepentimiento para dejar de serlo. Cuando vea el pecado de alguien, piense en usted mismo. Porque cuando Dios le da la posibilidad de ver que alguien se equivocó, le está dando a usted el chance de entender en qué se está equivocando usted. Del otro se va a ocupar Dios. Usted tranquilo. Que Dios no se olvida de nada ni de nadie. No está usted ahí para recordarle a Dios que mi hermano pecó. No, no, no. Tranquilo, usted ocúpese del suyo, que es el único que puede gestionar, por cierto. Nada más. El apóstol Pedro sabía que el legalismo podría permear por las paredes de nuestros corazones y nos dice en el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, si le dicen que usted es tonto, menso, lento, porque se deja de los demás en las cosas y usted lo está haciendo por amor, que hablen lo que quieran, porque aquí dice que usted va a ser levantado, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Que crean lo que quieran de usted, de mí y de todos. Háganse responsables por lo que crean. Si a nosotros nos critican por vivir el amor en la manera en la que Cristo lo vivió, pues que nos critiquen. Que lluevan las críticas y que nos digan de todo, no importa. Al final del día, la única opinión de nosotros que cuenta es la que tiene Dios. Es la única que importa, nada más. No se preocupe usted por el resto, déjeles. ¿Es que tú le perdonaste al que te ofendió? Sí. ¿Es que tú le perdonaste al que te robó? Sí. Al que te engañó, al que sea. Sí, yo le perdoné, porque Cristo me perdonó a mí. ¿Es que eres un tonto? Pues lo soy. Y a mucha honra, porque Cristo lo hizo por mí. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas, hermanos. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas. No perdamos más el tiempo. Dejémoslo obrar ya. Dejemos que Dios se encargue de quienes murmuran, pues ante Él van a responder. Antes bien oremos por misericordia para esas personas y si es posible mostrémosle el amor del Señor. Lo necesitan tanto como nosotros. Amada congregación, no servirá de nada reflexionar sobre la palabra si no la vivimos. Hoy tenemos claro, una vez más, que no podemos quedarnos solamente en el saber, sino que tenemos que pasar al conocer y del conocer al hacer. Hermanos, el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, nos ha dado una instrucción divina de vida. Amar sin límites y sin fronteras. De ningún tipo. Nunca, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor en su infinito amor. Cada vez que un conocido o un desconocido, cristiano o no, caiga en la desgracia del pecado, no lo veamos por debajo del hombro. No le demos la espalda.
No miremos a otro lado. Por el contrario, veámosle con misericordia, mirémosle a los ojos y tendámosle la mano. Veamos a los otros como Cristo nos miró y nos mira cada día, con amor. Nuestra oración y nuestro perdón por y para los demás, hermanos, no puede estar en ningún momento condicionado a los otros. Si Él me lo pide, le perdono. Si Él me viene a buscar, hablo. Nunca, nunca, nunca condicionen de esa forma la obra de Dios. Porque si usted está consciente que hay algo que resolver, es su responsabilidad hacerlo. Porque si no está consciente, esta responsabilidad de Dios la puso en alguien más. Pero si es usted, siéntase bendecido. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros hacemos esto, que es un obrar sobrenatural, la gloria no es para nosotros, es para nuestro Dios. Jonás, capítulo 2, versículos 5 y 6, nos recuerda cómo nos sentimos en ocasiones. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, mi Dios, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. No importa cuán abajo estemos sumergidos, y Jonás sabía qué es lo que significa estar sumergido, Dios le sacó. Y si Él le pudo sacar a Jonás y a tantos otros, Él le puede sacar a usted y sacarme a mí. Y lo hace. Y lo hace. Y lo hace tantas veces como tenga que hacerlo. Señor, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando el amor de Dios quiera hacerlo. Y mientras estemos vivos, todas las necesarias, sin excepción. Y esto, amados hermanos, no nos sucede, como les dije, una sola vez, sino cada día. Porque el pecado siempre va a estar presente. Pero la palabra también dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. No nos quedemos igual. No dejemos este templo, hermanos, sin pedirle a Dios que hoy nos lleve de su mano cada día para ver con amor a los demás. Y que si hemos recibido gracia hoy, esta gracia abra nuestros ojos para darle gracia también a alguien más. No para abusar de la gracia, porque no estamos aquí para eso, sino para amar, para vernos con misericordia, para tendernos una mano, para ser con los demás como Cristo fue y es con nosotros. Que Dios les y nos bendiga, amados hermanos, no solo hoy, sino siempre, para que de su mano podamos continuar este trayecto de amor, de misericordia, de perdón y fundamentalmente de humildad. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos este privilegio de poder reunirnos hoy y congregarnos con gozo para ver tu palabra. Para recordar, Señor, que no somos nada sin ti. Y que cuando tú obras en nuestras vidas, Señor, eres tú quien se lleva la gloria y nunca nosotros. Yo quiero pedirte, Padre Santo, con humildad, que tú hables a nuestros corazones. Que nos lleves por medio de tu palabra a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, no como a nosotros se nos ocurre. Que dejemos de sentir lo que creemos que es correcto para dejar que tú ministres nuestros corazones y nos lleves a entender lo que verdaderamente nos conviene. Padre Celestial, no permitas que ninguna de las palabras que han salido de tu boca, Señor, se pierdan ni se desperdicien en nuestros corazones, sino que entendamos de tu mano que tú, nuestro Dios, nos estás llamando a vivir de maneras transformadas, redimidas, de testimonio. No porque creamos ser mejores que nadie, que no lo somos, Señor, sino porque tú nos hiciste distintos. Tú estás obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por el tiempo que nos regalaste hoy de prédica. Permítenos seguir alabando y adorándote en este día y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.